Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que excelente. Nuevamente en una clase de cuarto PSU Historia y en esta ocasión seguiremos trabajando el punto número 3 y el punto número 4 de la hegemonía liberal que nos quedó pendiente de la clase anterior. Clase anterior. Trabajamos el comienzo de la hegemonía liberal, lo que era el pensamiento liberal, cómo surge en Europa, cómo lentamente va llegando este pensamiento liberal a Chile, quién se apropia del pensamiento liberal, cómo se va difundiendo después de 1840 el ideario liberal, tanto del pensamiento social, político y económico, y cómo extranjeros que habían ido a estudiar afuera, como Lastarria, Vicuña Maquena, lentamente implementan el ideario liberal en nuestro país, ¿cierto? En las élites aristócratas. Lo de hoy será trabajar el proceso de liberalización o también conocido como el proceso de secularización de las instituciones sociales, ¿ya? Como lentamente se va separando la iglesia del Estado por las diferentes reformas liberales. Eso va a ser lo de hoy día. Entonces, vamos. Liberalización de las instituciones, definición del proceso de liberalización. Entonces, a partir del año 1871, con el gobierno de Federico Razo tu presidente de Chile en esos 5 años, que se empieza a implementar un proceso muy importante de diferentes reformas a la Constitución del año 1833, ¿cierto? Constitución de orden autoritario, pero mejor dicho, de orden conservador. Perdón, rectifiquen, borren el autoritario, ¿ya? Eh, Constitución de orden conservador, ¿cierto? Con las ideas portalianas. Entonces, tenía como objetivo estas reformas constitucionales del año 1871 lentamente ir liberalizando instituciones y prácticas políticas. O sea, que lentamente algunas instituciones sociales de nuestro país fueran dominadas y ejercidas y controladas por el Estado. Por ejemplo, el tema de la educación, muy importante, educación que estaba en gran medida en manos de la Iglesia y lentamente con diferentes reformas constitucionales el Estado se va apropiando de la educación. Un ideal liberal, ¿cierto? Leyes laicas. Otro punto importante es que se escuchan en mi perro de fondo que le ladra todo lo que se mueve afuera. Otro punto importante es que los liberales querían lentamente que el poder ejecutivo fuera perdiendo las atribuciones importantes que tenía en 1833, ¿cierto? Uno de los puntos relevantes dentro de la Constitución, donde en 1833 se destaca que el presidente de la República y el poder ejecutivo tienen mayores atribuciones que los otros dos poderes del Estado, y los liberales querían poder igualar esta lucha y esta pugna entre poderes tanto ejecutivo como legislativo y que lentamente el ejecutivo y ese rol de interventor, de el gran elector que también se decía, fuera perdiendo su poder y que no pudiera tener tanta trascendencia política en comparación con 2 décadas antes, ¿cierto? En 1850 o principalmente en 1840. Ese era el punto número 2. En el punto número 3, al mismo tiempo de que el poder ejecutivo vaya perdiendo importancia y el poder legislativo vaya subiendo el nivel, gran parte de las reformas constitucionales y las ideas liberales después del año 1870 apuntaban a fortalecer las diferentes libertades públicas y también a que el poder legislativo tuviera mayores atribuciones en comparación que el poder ejecutivo. Ya libertades públicas e individuales como la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la libertad económica, el tema de la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, esto para la primera diapo. Seguimos entonces. Entonces, definición del proceso de secularización. Ya, en gran medida consistió en traspasar funciones sociales desde la Iglesia al Estado. ¿Ya? Yo solamente les dejo entablado el tema de la libertad de enseñanza y también la libertad de culto. ¿Cuál más podría ser? ¿Qué otra institución social de la época de Chile 1875 pasó a manos del Estado? Búsquenlo, investiguenlo. Entonces, lentamente, después de 1870 se empieza a promover e impulsar este proceso de secularización.
proceso que antes de la historia de Chile no se había vivido. Obvio, estábamos en un orden conservador, en 1861 se acaba el orden conservador, comienza la hegemonía liberal, pero les costó bastante años poder implementar e impulsar de buena forma estas reformas constitucionales por diferentes pugnas políticas e ideológicas. Entonces, muy importante es que se pretendía disminuir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad nacional. Ustedes saben que en gran medida este ideal liberal quería secularizar la Iglesia Católica del Estado. Después el ideal liberal de 1920 quería separar la Iglesia Católica del Estado. ¿Ya? En este proceso era solamente que lentamente la Iglesia fuera perdiendo su labor importante dentro de la sociedad. En 1925 en la Constitución el Estado y la Iglesia se separan. Eso es muy importante y si les surge pregunta de prueba de transición es relevante. ¿Cuándo se separa la Iglesia del Estado? En el año 1925. Antes de eso no, había un proceso de secularización. Nada más que eso. Entonces, punto 3. Se inició un conflicto entre el Estado versus la Iglesia que se reconoció como cuestiones o luchas teológicas. Lo pueden buscar, hay libros de las luchas teológicas que habla cómo la Iglesia da a conocer su postura ideológica y también su postura política y obvio la postura eclesiástica en relación a por qué estaban en contra de la separación de la Iglesia del Estado, porque ellos avalaban y decían que la Iglesia era un motor importante dentro del Estado, hacía un bien social, era parte importante de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también las invito a buscar el tema de las luchas teológicas, que también es muy interesante. Y el punto número 4 es un momento significativo en este proceso de la dictación de las leyes laicas. ¿Ya? Leyes laicas que hasta el día de hoy siguen presentes en la actualidad nacional y que fueron impulsadas a finales del siglo XIX, pero con mayor medida en el siglo XX. Ya sabemos que laico es separado del Estado. Miguel Luis Amunátegui y Rafael Valdivieso, Monseñor de hasta 1878. Dos imágenes que nos dan a conocer esta pugna, liberal eclesiástico. Entonces, para ir terminando una clase súper corta la de hoy día porque era terminar el punto de la hegemonía liberal, ¿ya? Eh, hemos trabajado durante gran parte del semestre la historia de Chile, desde bueno, conquista al comienzo, colonia, el proceso colonial en Chile, el proceso de independencia en América, en Chile, organización de la República, orden conservador y hemos llegado a la hegemonía liberal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño balance del siglo XIX que les voy a dejar unas preguntas entabladas en esta diapo. Primero, desde 1831 a 1861 predominó una república de tipo autoritaria, que ya lo hemos trabajado, después de la batalla del Ircay, del triunfo de los conservadores de los pelucones, se implementa esta república autoritaria con las ideas de Portales, ¿cierto? El peso de la noche, con José Joaquín Prieto como primer presidente, con Bulnes, con Manuel Montt, con las mayores atribuciones del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, con el voto censitario, con la privación de algunas libertades individuales y públicas, con el Poder Ejecutivo como el máximo esplendor que había en esa época, y con todas las ideas portalianas que fueron importantes para implementar la Constitución de 1833, una de las constituciones más importantes de la historia de nuestro país, que predominó casi 100 años. ¿Ya? Eso ya lo sabemos. Segundo, 1861 a 1891 es el tema de las reformas constitucionales que disminuyeron el autoritarismo presidencial y la influencia de la Iglesia, y en gran medida es lo que trabajamos en la clase anterior y esta, que es el tema de la hegemonía liberal, parte 1, parte 2, cómo surge el liberalismo, qué era el liberalismo político, cómo se implementa en Chile, cómo lentamente se empiezan a impulsar reformas para disminuir el poder del Ejecutivo, la pugna entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Iglesia Católica, cómo la Iglesia Católica va perdiendo un poder tan importante que había mantenido durante todo el proceso colonial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el punto número 3 es el tema de 1891 y 1920, que lo vamos a abordar en mayor medida en las siguientes clases, perdón, cuando trabajemos el tema de la guerra civil del año 1891 entre la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, John Thomas North y el presidente Balmaceda,
cómo se consolida el liberalismo y cómo lentamente se empieza a implementar el sistema parlamentario que regió en Chile desde el 91 hasta el año 1925 con la instauración de la Constitución en ese mismo año. Por ende, es muy importante tener presente que esta hegemonía liberal deja el camino abierto para la pugna entre los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, y muchos factores llevan a esta lucha ideológica y económica también muy importante para que Chile se vaya a una guerra civil. Por ende, comprender que el siglo XIX en Chile fue un siglo muy importante para avances económicos, para avances democráticos también, para aumentar las libertades públicas, para la disminución de la Iglesia Católica, también es muy importante para poder comprender cómo se avecina el siglo XX nacional, ya con las primeras décadas del siglo XX, el tema de la cuestión social, el auge del salitre, el tema también de la guerra del Pacífico a finales del siglo XIX, el tema también de los movimientos obreros y muchas temáticas que vamos a abordar en las clases PSU que siguen a continuación. Por eso quería abordar esta clase y dejar entablada como de forma un contexto general lo que viene a continuación. Y nos vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, se me había pegado el computador, perdón. Principales conflictos de este balance del siglo XIX, que fue un siglo XIX bastante cargado y teórico también por todo lo que pasó en Chile, ¿cierto? Si lo dividimos en diferentes partes, Chile siglo XIX, colonia, independencia, organización de la República, hegemonía conservadora, hegemonía liberal y sistema parlamentario. Ya muchos procesos pasan en la primera centuria de Chile independiente. Entonces, los principales conflictos fue la libertad de enseñanza promovida por conservadores versus el Estado docente, que eran los liberales, que también lo hemos trabajado. También el Estado confesional, ¿cierto? Versus el Estado laico, promovido por los liberales, ¿cierto? La libertad de culto, también la libertad de enseñanza. Y la lucha entre el poder ejecutivo versus el poder legislativo, que se puede ver reflejado no solamente en 1833, ni tampoco solamente en 1883 y 84, sino también en 1891 con esa pugna entre los poderes del Estado, quién iba a dominar, quién iba a predominar sobre el otro, ¿ya? Eso en este ámbito. Mm. Ya, y para ir terminando, dos cosas. Lo primero, responder a esta pregunta que está la alternativa correcta en pantalla en este momento. ¿Ya? La denominada República Liberal se desarrolló en Chile entre los años 1861 hasta el año 1891. Una de las características de este periodo fue el permanente conflicto ideológico entre conservadores y liberales, entre pelucones y pipiolos, situación que tradujo en las llamadas luchas teológicas. En ese contexto, los liberales proponían lo siguiente: expulsar las órdenes monásticas del país. No, nunca querían expulsar las órdenes monásticas, las órdenes eclesiásticas. Podían estar, pero que su influencia fuera reducida. D. Reformar administrativamente la Iglesia Católica. No, no querían meterse dentro de la organización de la Iglesia Católica y tampoco podían, ¿ya? El tema es que querían que la Iglesia tuviera un rol secundario. C. Otorgar al Ejecutivo el derecho a patronato. Tampoco, ¿ya? Acuérdense del derecho a patronato, si no lo saben, quiero que lo busquen, ¿ya? Yo también lo hablé en el tema de la clase que tuvimos de retroalimentación el día viernes, no me acuerdo la fecha, ¿ya? La última clase que tuvimos de retroalimentación. A. Eliminar la educación de carácter religioso, tampoco querían que se mantuviera, pero que también pudieran convivir otro tipo de educación. Y B, establecer un Estado laico en Chile, ¿cierto? Establecer un Estado laico que esté separado de la Iglesia y promover todo tipo de libertades. Y ahí también les dejé la pregunta abierta: promovemos libertades, pero también hay una dicotomía: libertades solamente para algunos o no. ¿Dónde quedan las mujeres? ¿Dónde quedan los movimientos obreros? ¿Las clases medias tienen este tipo de libertades que yo estaba comentando en estas clases? Es muy importante también pensarlo. Entonces, para terminar esto, lo de hoy día fue terminar la hegemonía liberal con el proceso de secularización de las instituciones. También viene el contenido añadido en la guía que yo envié de la República de Chile en el siglo XIX. ¿Qué era el proceso de secularización? ¿Cómo se implementó el proceso de secularización?
la reforma de Razzoli en el año 1871 y la reforma de las leyes laicas desde el año 1883 y el año 1884, que fue un punto muy importante dentro de la historia de Chile porque por primera vez el orden conservador perdía y se implementaban reformas de índole liberal. ¿Ya? Eso es lo de hoy. 2 puntos para terminar. Primero, quiero que vean la película Voluntario, y lo he dicho y nadie me ha comentado, quiero que vean la película de Balmaceda, Héroes. Está en YouTube. Ponen Balmaceda Héroes y le aparece. Está toda la serie Héroes, una serie bicentenario de Canal 13, del año 2008-2010 creo, que explica la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo y que ustedes también se acuerdan, pero quiero que la vean de forma voluntaria. La persona que la vea después me puede enviar algún comentario o algo y podemos ver algún tipo de bonificación. ¿Ya? Eso lo vemos después, lo podemos conversar. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una serie que es muy educativa y también yo la vi en mis tiempos de estudiantes que se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile y hay muchos videos en YouTube, ya muchos videos, están todos los capítulos también. Ponen Algo habrán hecho por la historia de Chile. Y especialmente que vean los capítulos del siglo XIX. Si no encuentran los capítulos, me los piden para poder buscarlos y enviárselos. ¿Por qué? Porque aparte de lo que hemos trabajado, las guías que le envío y las instancias para poder retroalimentar los contenidos que ustedes ya saben, sería ideal que también pudieran ver videos didácticos y súper sencillos que explican estos acontecimientos y estos procesos históricos. ¿Ya? Esto todo es voluntario, ustedes lo saben, voluntario. Entonces, y ahora sí que es lo último. La siguiente clase vamos a trabajar la expansión económica regional, la expansión económica nacional, si no recuerdo, o la economía del salitre. ¿Ya? Una de las dos es la clase que viene a continuación y después ya viene la guerra civil del año 1891. Por eso me interesa que puedan analizar esos dos videos. Cualquier duda, consulta, inquietud, opinión, lo que sea, no duden en hacérmelo saber por WhatsApp o por vía correo. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de Común o PCU. ¿Ya? Saludos.